Ok, tuvimos unos problemas técnicos. Cable Onda no está ayudando. Pienso que algo tiene que ver. Vamos a esperar ya que se vuelva a conectar. Sorry, estamos teniendo unos problemas de técnicos. Vamos a esperar que se conecte Ismael. Para los que se están uniendo ahora, ok, ya. Ver. Transmitir con Ismael. A ver. Dice que esperando Ismael. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí puedo ver tu cara. Ok, Qué bueno qué igual, la bueno tuya, qué amigo bien. verte. Ok, el tema de hoy es el rol de la juventud en las manifestaciones y en las redes sociales. Personalmente, este tema a mí me apasiona mucho y sé que te apasiona mucho más a ti porque eres un Ah, líder universitario, abogado, jurista y siempre has sido un líder. Bueno, aparte de que te admiro muchísimo por todo lo que pasó el año pasado que nos conocimos en la coyuntura, pero quiero hablar con las personas que nos ven en mis redes sociales sobre las manifestaciones y porque muchas personas están como confundidos de qué fue lo que pasó, qué significan las manifestaciones y qué significan como a nivel de país cuando salen los estudiantes a manifestarse, porque hay muchos estigmas y hay como mucha confusión y entonces quería invitarte a ti porque sé que conoces mucho de este tema y lo vives día a día. Entonces, bueno, tengo unas preguntas para no perder el hilo de la conversación. por Y bueno, supuesto. ¿cuál crees que es el rol o el papel de las organizaciones estudiantiles para la vida universitaria? ¿Por qué son tan importantes? Claro, primero agradecerte por la invitación. Créeme que de todas las actividades, eventos que he tenido durante la cuarentena, este me llenaba y de mucha emoción y conmoción porque, bueno, te considero una amiga, te considero, igual que yo, una luchadora que de manera abnegada y casi por vocación se encuentra defendiendo las causas, especialmente la tuya, que es una causa ambiental. Así que me siento bien agradecido de estar aquí y sobre todo la gente que nos acompaña, ¿no? En la cual vamos a tocar un día de hoy un tema polémico, pero muy pasional y que es necesario abordarlo. A veces queremos abordar temas de tendencia y tal vez fácilmente hubiéramos hablado de medidas económicas y medidas de movilidad, que es lo que está de boga en la población a relación de las medidas que toma el gobierno. Has decidido tomar un tema tan delicado, pero a la vez tan transformador como lo son las manifestaciones y las redes sociales y el rol que juega la juventud con cada una de ellas. La pregunta que me haces es muy importante porque primero para empezar, hablando un poquito con mucha confianza y a la vez haciendo un poquito de docencia, o sea, la historia de la humanidad está pegada a las manifestaciones. O sea, así como está la manifestación, está la historia de la humanidad. Eso se encuentra en nuestro ADN. Las manifestaciones o protestas sociales son motor importante de cambios. O sea, no hay ningún derecho adquirido, conquistado, alcanzado que no hubiese sido a través de manifestaciones de distinta índole, a través de sangre, lágrimas, de sudor y manifestaciones tanto pacíficas como no pacíficas que podemos entrar a consideración durante la entrevista. Dentro de esos distintos manifestantes, el más conocido por la sociedad panameña son los estudiantes, especialmente los estudiantes universitarios. Pero ojo, eso no siempre ha sido así de que solamente los universitarios son los que se manifiestan, sino que distintos sectores de la población y ciudadanos de manera constante a través de la historia republicana se han manifestado. Mucho antes el protagonismo de las manifestaciones lo tenían los estudiantes secundarios, pero a consecuencia de múltiples factores como el tema de la invasión, el tema de la eliminación de la Federación de Estudiantes, el tema de la eliminación de las distintas organizaciones estudiantiles en la secundaria, la persecución que se tuvo, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, todo eso menoscabó el rol de la juventud a nivel de secundaria y poco a poco los universitarios, no así que por una transición natural, sino por rabia y por incomodidad, una transición bastante irregular y accidentada, hemos logrado llevar las riendas de lo que aspira la sociedad. Entonces, el rol que juegan los estudiantes universitarios es fundamental en materia de manifestaciones. Por lo menos lo pudimos vivir el año pasado, en la cual distintos jóvenes, no importa de qué universidad, levantaron su voz con el tema de las reformas constitucionales, pero esas chispas que encendió la incomodidad y la incertidumbre fue a través de la Universidad de Panamá porque había, dentro del paquete de reformas constitucionales, había una serie de artículos que menoscababan la autonomía universitaria al límite de llevarlo a una violación
de su espíritu, su esencia, de su autonomía universitaria, de su autonomía financiera y política. Literal, la universidad dejaba de ser el primer motor del país para ser un centro educativo a manos del Meduca. Algo que los distintos universitarios, es decir, docentes, administrativos y estudiantes, lo consideraban totalmente inapropiado. Y se realizaron una serie de manifestaciones que llegaron al primer triunfo de esta coyuntura de reformas constitucionales, que se echaron para atrás esos artículos relacionados a la Universidad de Panamá. Como un dato bien interesante para la audiencia que nos ve y nos acompaña en este programa de Sin Pepitas de la Lengua, la Universidad de Panamá es la única universidad en el mundo que se encuentra regulada a nivel de constitución. O sea, no hay ninguna universidad en las otras legislaciones o países que se encuentra regulada a nivel de constitución, que es nuestra norma superior. Increíblemente, la única es la Universidad de Panamá. Entonces, eso nos da un nivel de autonomía y también de compromiso con la sociedad para ser cada día mejores. Entonces, ese rol que jugó los universitarios, adicional sin contar el rol que ha jugado en otras coyunturas, como el tema del alza de la luz, el tema de la privatización del IDAM, el tema del examen de barra, el tema de lo que es el costo del transporte, los escándalos de corrupción, a todos esos aspectos, el universitario en sus manifestaciones juega un rol importante. Que ojo, esas manifestaciones no solamente se quedan en la transísmica, como a veces nos quieren estigmatizar o etiquetarnos. También esas manifestaciones llegan a las redes sociales, a los medios de televisión. O sea, las protestas, así como el devenir de la humanidad, ha evolucionado y cada vez son más innovadoras y organizadas. También las protestas cada vez son más organizadas e innovadoras. Entonces, exige al joven que pertenece a la universidad no solamente estar incómodo, no solamente manifestarse en la transísmica, sino también explicar a la ciudadanía por qué hay que manifestarse en los distintos medios. No te voy a negar, necesita un cerco mediático, o sea, ir a los medios tradicionales de televisión o noticiero para hablar de este tema es complicado. Yo sé, o sea, lo viví con ustedes el año pasado, y la verdad yo siempre me había estado manifestando por el alza de la luz o los impuestos, pero yo iba como individual, o sea, yo iba con mi banderita o mi paila y siempre había estado involucrada, pero nunca a nivel de como un grupo. Entonces, cuando se hizo esta coyuntura de la Universidad de Panamá, con también jóvenes profesionales, porque algunos ya están graduados, ya somos profesionales, unos eran de universidades privadas, fue como, en verdad fue vivir un momento súper patriótico. Para mí, en verdad, eso me hizo llenarme a mí de que, ¿sabes? Yo estaba lista de darlo todo por mi país en ese momento y sentí que no solamente estaba luchando por mí, sino por las generaciones que no sabían lo que estaban pasando. Entonces fue como un momento súper especial que de verdad me cambió muchísimo toda la visión de lo que significaban las manifestaciones, porque a esto voy a entrar en una pregunta que tengo. Es que, ¿por qué hay algún tipo como de, se puede decir como, no discriminación, porque hay este estigma hacia etiquetas mentales y sociales que se hacen. Etiquetas mentales de que las manifestaciones, porque siempre escuchamos como, ay, ya se tiraron a la calle, ya van a tirar la piedra, y créeme, por un momento, o sea, cuando yo era mucho más joven, yo también dije, ya me cerraron la calle. Entonces, como que siento que cada panameño en algún momento se ha molestado por algún tipo de manifestación que le pueda haber traído algún problema en el tráfico o lo que sea, pero no saben a profundidad de que no se está peleando solamente, o sea, se está peleando por todo el mundo. ¿Por qué tú piensas que está este estigma y cómo tú piensas que se puede como que achicar ese estigma? Mira, lo importante, esta es una pregunta clave, ¿no? Y que creo que todavía no se va a resolver, creo que en este programa, pero vamos a comenzar a hacer docencia sobre eso. Es una realidad, mire, que yo te puedo decir que hasta cuando yo entré a la Universidad de Panamá, a pesar de que mi papá fue dirigente estudiantil y mamá fue... La primera recomendación que me dieron cuando entré a la universidad era, hey, no te metas a organizaciones estudiantiles ni a grupos políticos. O sea, eso fue lo primero que me dijeron, la primera recomendación, mucho antes de otras recomendaciones como, hey, ten cuidado con la gente, ten cuidado con los profesores, no te me vas a meter a organizaciones estudiantiles. Y claro, hay un estigma sobre eso y sobre todo con el tema de las protestas. Entonces, de ahí hay que partir de las siguientes premisas. Primero, en cuanto al tema de si una protesta, hay varios mitos, ¿no? Primero, de que las protestas son violentas. Realmente el concepto de protesta violenta y protesta pacífica es relativo. O sea, ¿quién puede juzgar de que una protesta es pacífica
y una protesta es violenta. O sea, el tema es tan delicado que ni el propio Estado y su normativa se atreva a decir qué protesta es violenta y qué protesta es pacífica. Por ejemplo, la del año pasado, que se hizo en la 5 de mayo, todas esas semanas que se hicieron durante la coyuntura de reformas constitucionales, si nos damos cuenta, o sea, 5 calles de la 5 de mayo la tenemos cerrada, sin querer queriendo, afirmando que era pacífica, que era mucha gente, y el 5 de mayo es un tránsito importante, es una arteria importante vehicular para liberar el tráfico. Entonces, ¿dónde está lo pacífico? ¿Dónde está lo violento? Sin contar de que, y te recuerdas una escena de que había uno de los compañeros durante las reformas constitucionales que decía, por favor, aquí ninguna piedra se va a levantar. Pero No, yo era una de ellas. Pero casualmente esa misma persona que diciendo que no quería piedra, era que estaba jalando estaba rompiendo la verja de la Asamblea Nacional. Entonces, ahí donde vamos a qué es lo que es pacífico y qué es lo que es protesta, qué es lo que es violento. Si realmente la violencia la ejerce, puede decir, es el Estado, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza letal. O sea, ¿quién tiene las armas? ¿Quién tiene las armas de la fuerza no letal? ¿Quién tiene la fuerza letal? La policía. Entonces, realmente, la violencia, ¿quién la puede ejercer y quién la puede iniciar? ¿Y dónde nace el concepto de represión? Por parte de la policía. Ahora bien, no te voy a negar de que, así como nos enseñan de que cuando a ti alguien te quiere pegar, tienes que ejercer tu legítima defensa, un manifestante, obviamente si llega la policía a reprimir, obviamente que en la naturaleza de toda coyuntura, toda protesta, en el calor de protesta, tú también te vas a defender. Entonces, no te voy a negar que puede ocurrir un hecho aislado e inconexo, como que por daño a la propiedad privada, ves lugares venideros o cerca donde la gente cierra la calle, no deja pasarla, cobran cuotas, eso se da, pero eso no quita un amplio porcentaje que son infiltrados. Todos, en gran parte, vimos que durante la coyuntura de las reformas de octubre, el que tiró los cohetes, nadie los conoce. Oye, sí, yo era una que estaba persiguiendo a los infiltrados como un Doberman, porque me di cuenta al final del día que eran personas que llegaban a las manifestaciones para dañar la paz en las manifestaciones, y eso es algo que la gente no ve, la gente de afuera no puede ver, solamente si estás viviéndolo. Claro, o sea, hay un porcentaje de infiltrados en las manifestaciones cuando son exitosas o cuando saben que pueden quedar bien. O sea, no hay que dudar que el 6 de noviembre, cuando una de las protestas más importantes durante la coyuntura de las reformas constitucionales, llegó ambas ministras, la Educación y el Desarrollo Social, y un porcentaje ínfimo, pero vamos a decir que un porcentaje de jóvenes se fueron. ¿Qué era? Que eran infiltrados, personas que querían saber el tema de la protesta, allegados al gobierno y que tenían preparado ese show dramático que no funcionó, no tuvo eficacia, pero bueno, fue parte del show y dio a entender a un sector de la población de que hay un sector de la juventud que quiere dialogar con el presidente de la República. O sea, todas esas situaciones se dan y eso no quita que solamente ocurrió en octubre. Se ha dado distintas manifestaciones, solamente en la universidad. Esas manifestaciones que se dan en Bocas del Toro, en lugares recónditos. El tema de los infiltrados es bastante... ocurre de manera común. Ocurre bastante. Te quería agregar antes de terminar esa pregunta. Pero para no irnos por la tangente, porque esto es mucho tema y creo que necesitamos como 3 lives de esto para hablar. Quiero que me hables, es cierto que algunas organizaciones, porque me fui del hilo de las organizaciones, tienen nexos con partidos políticos en Panamá, afuera y con distintos gremios. Esto es algo que siempre se habla. Claro, ese es otro de los mitos. Realmente me encanta este programa porque estamos hablando de un tema que por lo general es tabú. Yo pienso que aquellos que dimos los mejores años de nuestra juventud a la universidad tenemos que explicarlo, ¿no? Para que haya un entendimiento y si, bueno, ya queda en la persona concluir si realmente es verdad o mentira. Pero es una realidad. Por lo menos las organizaciones universitarias, obviamente que muchas pertenecen o a partidos políticos o a otras organizaciones sociales. Entonces, son canteras de cuadro. Por lo menos, el PRD, dentro de la universidad, ha tenido distintas organizaciones estudiantiles y cada base de distintas facultades. Recuerdo que en su momento tenían el movimiento torrijista universitario, MTU, un momento tuvieron el ATE, que es Avanzada Torrijista Estudiantil, han tenido el MUT, Movimiento Universitario Torrijista, y otras expresiones e iniciativas. El Partido Panameñista lo ha intentado con otras organizaciones, y a menor escala el Partido Popular y también el Frente Amplio por la Democracia ha tenido su presencia. Pero sí te puedo decir
por registro de la BAE, Vicerrectoría de Estudiantiles, que la mayoría de las organizaciones no pertenecen a partidos políticos. Ahora bien, sí me parece natural y ético que los partidos políticos quieran que la juventud tenga un nivel de formación y capturarlos y llevarlos por un camino desde la universidad, porque yo pienso que ese proceso político debería ser de la secundaria. Pero no es falso de que todas las organizaciones políticas pertenecen a un partido político, o pertenecen a un gobierno, o pertenecen a X y estructura. Menos, en la que yo participé, también teníamos contacto y conversiones con distintas organizaciones sociales, obviamente, de tanto manifestarte y protestarte, obviamente, que haces organizaciones aliadas o hermanas, por lo menos. Yo te conocí a ti en la coyuntura de octubre, y de ahí hemos conversado y hemos planificado ideas, proyectos. Me he dejado entender la conciencia crítica en materia ambiental. Yo te he propuesto una visión diferente a nivel académico, y así eso ocurre. Entonces lo hemos llevado al plano del apoyo de la solidaridad a pueblos originarios, a ambientalistas, al sector trabajador a través de organizaciones sindicales, el apoyo en materia educativa a asociaciones de profesores, y etcétera. O sea, eso es lo que ha ocurrido, y lo permiten los estatutos de cada organización estudiantil, universitaria o juvenil. Porque también hay que entender algo, o sea, a veces tú naces en la universidad, pero tu organización crece tanto que tienes un proyecto universitario y un proyecto juvenil y después un proyecto nacional. Entonces, por lo menos en este paso transicional me encuentro yo, ya dejando lo mejor que hice en la universidad, aspiro a un proyecto nacional. Entonces, de ahí estoy compartiendo con distintas organizaciones y con distintos jóvenes. Es tanto que ya ahora el proyecto es interuniversitario. Entonces, para la audiencia, en conclusión, es cierto que hay organizaciones que tienen vínculos con partidos políticos a razón de que es su juventud. Entonces, como es su juventud, tienen que darle formación, tienen que darle un camino, tienen que darle una ruta, que ojo, a veces no es la mejor formación, o al final agarran esa juventud y lo usan para ponerse suéter, se usa postes de luz y pone banner. O sea, esto ya es un problema de partidos políticos, pero sí la realidad de que la universidad, por su conciencia crítica y su por capacidad de liderazgo, muchas personas y adultos le ponen los ojos encima. Así es. No, y eso se notó cuando se terminó, no digo que se terminó la batalla, pero no se ha terminado la guerra de las reformas constitucionales, como surgieron muchos líderes nuevos después de esa coyuntura. Ok, claro. Te iba a preguntar, ¿reconoces que tener una vida política o de militancia en la U puede afectar tu rendimiento académico o incluso retrasar los estudios? ¿Cómo se hace para tener un balance? Porque sé que también esto puede ser parte de militar en las organizaciones, porque uno está como que llevando como que los estudios, pero también tienes que liderar a la gente que está luchando por una causa. ¿Cómo puedes hacer ese balance? Mira, es una pregunta muy buena y en el plano hasta personal. Mira, uno no nace con un manual de instrucciones de cómo ser líder o cómo llevar las riendas de un país. Es una realidad. O sea, es más, uno no nace con un manual de instrucciones de cómo lidiar con la vida. Asimismo, te puedo decir de que encontrar un punto de equilibrio entre tus compromisos políticos universitarios y tus compromisos académicos y personales es difícil. O sea, yo te lo puedo decir en el plano personal, que a pesar de que yo soy Simalanda, y me gradué Simalanda, de algún modo yo descuidé mis compromisos académicos, porque yo pude rendir mucho más, a pesar de que terminé con un índice alto, yo pude rendir mucho más. O sea, yo tuve la capacidad hasta de poder estudiar una segunda carrera o una tercera carrera. Al final me asumí en el mundo del derecho, cuando realmente a mí siempre me ha gustado dos pasiones, el derecho y la educación. Y en un Y la momento educación. de la vida, Que ahora estás educación. estudiando docencia, ¿verdad? También. Sí, docencia superior, pero siempre quise también estudiar educación materia a nivel educativo medio, por un tema de que mi papá y mi mamá son profesores. Entonces, la gente piensa que mi pasión es la política, realmente mi pasión es la enseñanza. Y realmente lo pude, en el plano personal lo pude haber hecho, pero por los compromisos políticos, porque realmente uno tiene que estar todo el día. O sea, te puedo decir de que el electorado más exigente que yo he visto en la vida es el electorado universitario. Es más exigente que el mismo pueblo panameño, porque te pide que tú estés desde la mañana hasta la noche. Te pide un nivel de independencia
te pide un nivel de autonomía y sobre todo de capacidad de liderazgo. Es por eso que yo Exacto. creo que Y tomar aquellos líderes que decisiones están sin titubear. en universidades son tremendos líderes. O sea, de los pocos que, mira, de los pocos yo puedo rescatar este gobierno, increíblemente, son aquellos funcionarios públicos que pertenecieron a las filas del mundo estudiantil. O sea, son los más disciplinados, son los más consecuentes, son los que asesoran mejores a las autoridades. Y hay algunos que se descarriaron, no lo voy a negar, pero esos son mejores a aquellos que estudiaron en universidades en el exterior, que vienen con mejores conocimientos o por el tema de que fueron donantes de campaña, el papá y la mamá los puso. Entonces, yo sí rescato la capacidad que tiene la propia universidad para llevarte al piso, para darte cuenta de que no solamente es un tema de que se haga con un diploma debajo del sobaco, sino que logre generar latido social, conciencia social, que es lo que se necesita hoy por hoy. Una cosa que esto no estaba en las preguntas que te tenía, pero quería expresarlo. Yo cuando estuve en esta coyuntura y esta lucha, yo me di cuenta que las situaciones de las manifestaciones son distintas para muchas personas, porque teníamos todos diferentes puntos e ideologías políticas diferentes, ideas súper diferentes, y una de las cosas que pude ver de tu liderazgo, el de Ivenchka, o sea, el de los grupos de la UP con la que, el de Mario, o sea, una lista que tenemos, es que podían encontrar un punto medio entre las ideas de los que no estaban militando hace mucho tiempo en la UP porque éramos nuevos y que no entendíamos y no sabíamos lo que estaba pasando, que era como un mundo nuevo, y cómo nos hicieron entrar en razón y poder entender cómo es militar. O sea, por ejemplo, yo era una de las que salí en un video, dije, aquí nadie tira piedra, el que tira piedra lo vamos a sacar. Y después de 2 semanas yo dije que yo me quedaba callada porque yo no voy a decirle a nadie cómo manifestarse porque todas las vías de manifestación son válidas. Entonces fue como que me abrieron un panorama real de lo que era una manifestación y se siente súper bien, pues como que ahora mismo puedo estar como que ver todo el panorama y pienso que eso es algo que todo el mundo debería vivir en algún momento. Es como que estar en los zapatos de la otra persona que está militando y que ha vivido otras cosas es increíble. Entonces quería como que decirte eso, que gracias a ti y a todos los de la UP que me enseñaron eso, que probablemente en otro momento de mi vida no lo hubiera podido hacer, ¿sabes? Y saludos Claro, a mira, Ivén. una de las Está cosas que te conectado. puedo decir que me dio la universidad y la dirigencia estudiantil, pues, no importa la mía, ¿no? Estoy hablando en general, hasta de los compañeros que han sido aliados míos, hasta los que no han sido aliados, a pesar de las diferencias, yo aprendí un aspecto, el sentido de familia y pertenencia. O sea, eso no te De lo va verdad a que es dar, como una familia. Y eso que no te hemos lo va a sido dar. después de esto hemos sido, o sea, nos convertimos amigos y es algo como que ya sabemos que cuando va a pasar otra cosa por la manifestación vamos a estar ahí uno para el otro. Hay otra pregunta Claro, que el te sentido de quiero hacer. familia y pertenencia y también el de disciplina, que es algo que yo puedo, como una observación a todos los jóvenes que participamos en octubre del año pasado en las reformas constitucionales, es el tema de la disciplina. O sea, yo vi jóvenes que no conocía, pero que tienen un talento grandísimo. Y te conocí aquí, conocí a José Luis Paniza, conocí a Conte, a los dos Conte, conocí a Emperatriz, conocí a Ivana, conocí a otros compañeros y compañeras, un talento enorme. Pero sí yo sentía que no había ese sentido de pertenencia ni disciplina y que de un modo su mayor Era fuerza en más este bando individual, era más era más individualismo porque individual. no estábamos como no habíamos estado nunca en la onda de militar en una organización como lo que tiene la UP. Y en verdad yo pienso bueno, muchas de las cosas, y lo voy a decir aquí frenteado, las cosas que No te planeábamos de preocupes. este lado estaban funcionando y bueno, nosotros tratamos de hacer otras cosas, pero es que por la falta de experiencia, pues, pero yo creo que Y las claro, próximas. también me imagino que había etiquetas, porque no te voy a negar que las primeras veces que llegábamos a las manifestaciones, la gente, hay gente que nos miraba y que estos Oye, terroristas, y tú te diste cuenta que somos gente normal, profesional, claro, como todo joven que nos equivocamos con desaciertos, pero al final somos igual que ustedes y ustedes son igual que nosotros. Claro que obviamente tenemos también formas de pensar diferentes, pero al final como coinciden varios. Entonces, increíblemente como también nosotros, y eso me dio mucha emoción, cómo incidimos sobre la vida de otros líderes que no pertenecen a la universidad, pero que también son valiosos para el país. Es algo que exacto. yo también me llevé, y créeme que también para nosotros fue un aprendizaje, ¿no? También había compañeros y compañeros que tuvieron que comprender de que había otras visiones
y otras formas de comprender las protestas y la situación del país, que había que respetarse y algunas cosas adaptarlas o adoptarlas. Entonces, fue un proceso de aprendizaje que me alegra que el 23 de diciembre ganamos la primera batalla. Aquí hay muchos de nuestros amigos de batalla. Aquí hay un pocotón que están conectados. Creo que está Roderick. Sí, me también. alegra bastante. Es un tema interesante, es un tema que creo que rompe tabú y que creo que muchos esperaban. Así que espero que el programa sea de bastante emoción para ellos. Amigo, una pregunta. Bueno, tú Bueno, vienes de un colegio privado, pero estudiaste en la UP, así que de algún modo conoces como los dos ambientes. ¿Por qué crees que las sí. universidades privadas no tienen como estas organizaciones o estas coyunturas tan unidas como las que tiene la UP? Mira, esa es una pregunta buena, es la segunda pregunta personal, pero muy buena. La voy a responder en plano personal, así que aquellos dirigentes universitarios que no se sienten identificados con la respuesta, perdónenme, pero bueno. Yo sí vine de una escuela privada, la escuela La Salle. Saludo a la gente de La Salle, que hay un par de gente que nos sigue y que está viendo el programa. Los quiero, los aprecio mucho. Para mí fue un cambio, un shock cultural, pasar de una escuela privada, donde ahí me enseñaban la capacidad de emprendedurismo, de empresa, de gobernar el país. Es más, La Salle, el 66% de los presidentes de Panamá ha sido egresado de La Salle. De pasar de eso a una universidad pública donde el enfoque es distinto, el enfoque es social, y te das cuenta que hay situaciones que no ocurren en una escuela privada. En la escuela privada yo pensaba, que hey, ¿qué videojuego me va a comprar? No veías la realidad que estaba pasando de la educación panameña. Exactamente. Yo decía a la gente que ese poco del Suntra, ese poco de la universidad no tiene nada que hacer. Cuando yo llegué a la universidad, yo recibí un shock cultural y eso me ayudó bastante. Que en materia electoral me funcionó bastante, porque también no voy a negar que a veces hay etiquetas de lado y lado. O sea, que el que está en la escuela privada tiene etiquetas contra los que están en el sector público, y aquellos que siempre han estado en escuela o universidad pública tienen etiquetas contra los que estudian en universidad o escuela privada. Entonces yo pude agarrar lo mejor de cada mundo, comprenderlo y ser empático. Entonces, irónicamente, fuiste como un puente de ideas también, fuiste como exactamente. Un puente. Ajá. De la universidad, de la escuela privada, agarré lo mejor, que era la capacidad, la academia y el modo de cómo hacer proyectos, y de la público agarré lo que es el sentido social, el ser empático y comprender. A mí me tocó varias veces comprender que había personas que realmente no tenían ni para el pasaje, que no tenían ni para pagar un menú que tiene 50 centavos, hay gente que no tenía ni para comprar un libro, cosas que yo no veía cuando estaba en La Salle. O sea, por más que me hablaran de que había que ser generoso, solidario, eso nada más era un tema de enseñanza religiosa. Cuando yo llegué a la Universidad de Panamá me di cuenta de que había distintas realidades y que éramos un país bastante dispar. Entonces, ¿qué ocurre con las universidades particulares? Que es sencillo. En las universidades particulares o privadas, donde tú vengas con un enfoque político o un enfoque social de cuestionamiento, te sacan, así de sencillo. He visto intentos, por lo menos de la Universidad Latina y de la UIP, en sacar centros de estudiantes, y el mero hecho de la primera de cuestionar a algún decano o algo de cómo se hace en esa universidad privada, de una vez lo saca o le llama la atención. Entonces, obviamente que es otro enfoque. Es muy difícil. El enfoque de la Universidad de Panamá es el modelo del Estatuto de la Reforma de Córdoba. Es una universidad pegada al tema social, mientras que las universidades particulares, fuera el aspecto monetario, es una universidad que te prepara para el mercado. Entonces, obviamente que son enfoques diferentes. Para la calle. Depende del individuo. Para el si día a día de realidad. O sea, para el día a día de realidad. Estudiar en una universidad para ganar plata, fácilmente con una universidad privada lo puedes hacer. Pero si tú quieres aprender matiz político, enfoque social, empatía, realmente es la Universidad de Panamá. Por lo menos hay aspectos que antes la universidad privada no tenía, ahora sí tiene. El servicio social obligatorio empezó en la Universidad de Panamá. Ahora las universidades privadas lo tienen. El tema del consultorio jurídico. Para los que no saben, toda persona que gana menos de $500 puede ir a la Universidad de Panamá a recibir asesoría legal gratuita, totalmente. Y si es necesario, se le lleva el proceso, el caso, para personas de escasos recursos. Eso en la Universidad de Panamá, ahora la universidad privada lo tiene. Nosotros hemos acoplado el modelo de universidad
y eso es lo valioso. He visto esfuerzos en la UMA de distintos compañeros que es valioso, que es importante y que es necesario continuar, pero lo importante de esto es que esto no es, nace que por fotosíntesis o por ósmosis o que cae la nube. Este es un proceso difícil, complicado. Lo más difícil es la formación y lo más difícil no es ser líder, lo más difícil es hacer otros líderes. A veces yo pensé de que lo más difícil era ganar una elección, me di cuenta que eso no era lo más difícil. Después pensé que lo más difícil era ser líder, eso no es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Dejar un legado y ser un líder para crear otros líderes. Eso es lo más Así es, complicado. una fábrica de líderes. Es Para lo más que cuando complicado tú del no mundo que estés, necesitamos. para que cuando tú no estés se pueda continuar. Oye, hablando de las manifestaciones, Cuéntame. ahora que estamos en esta cuarentena, he escuchado y he leído mucho de que, bueno, parece que cuando salgamos de la cuarentena vamos a tener que manifestarnos. Están pasando muchas cosas que de que no estamos de acuerdo y no podemos salir porque estamos en cuarentena, pero ¿piensas que cuando acabe esto va a haber algún tipo de manifestaciones fuertes respecto, no sé, están tantas cosas pasando ahora mismo? ¿Piensas que las manifestaciones ahora van a ser diferentes? Pero te cambio el verbo. No es cuando pasemos la cuarentena, es ya, en la cuarentena. O sea, increíblemente, y eso es parte del tema de hoy, las redes sociales han modificado la forma de manifestación. Y antes, no te voy a negar, yo era uno de los que hablaba de la ineficacia de las redes sociales, y era verdad. O sea, si tú me preguntas, todas las protestas son válidas y las distintas formas son válidas, pero la que ha sido más eficaz durante la historia de la República de Panamá ha sido las manifestaciones en la calle. Es una realidad. Pero a situación del confinamiento domiciliario, las redes sociales son muy importantes ahorita mismo. Se ha logrado parar 300 millones en sobrecostos en distintas licitaciones públicas. Entonces, lo que queda por ahora es fiscalizar. Pero la pregunta es, después de la cuarentena, no voy a negar que es una coyuntura interesante, difícil y pesada, especialmente para la juventud. Este tema de los sobrecostos, este tema de la violación de derechos humanos, este tema de la falta de institucionalidad, este tema del seguro social, este tema ambiental con el tema de la playa, nos va a exigir retornar a las distintas manifestaciones por los distintos medios, redes sociales, concentraciones, marchas, si es necesario, la calle y, por supuesto, contar con otros medios. Si hay personas que saben cantar, que nos hagan canciones, que hagan poesía, lo que sea necesario para explicar y hacer docencia a la sociedad y, sobre todo, sumar a otros jóvenes. No nos podemos emborrachar de historia de lo que ocurrió en diciembre del año pasado. Eso ya ocurrió, esto ya pasó, tenemos que generar otras coyunturas importantes para mejorar la sociedad. Y ojo, el tema del seguro social es bastante delicado. O sea, ni tú, ni yo, ni todos los que están conectados, ni aquellos que van a ver este live después, cuando tengan tiempo, no van a contar con jubilación. Es un tema delicado, esto no es un tema que, ay, a mi papá, a mi mamá, bueno, yo no trabajo, no. O sea, el futuro, nuestro futuro y de las próximas generaciones está insostenible. Si no vemos el tema del seguro social y lo delicado que fue, el día de ayer en conferencia de prensa era que nada más queda 18 meses para sostener el tema de pensiones. Entonces, ojo al Cristo con ese tema, que yo haré todo el ejercicio en todas las personas para hacer docencia de la necesidad de levantar la voz y poner el ojo fiscalizador sobre el tema del seguro social. Es nuestro próximo reto y cuidado, mayor legado para las próximas generaciones. Que todos podemos tener una seguridad social conforme a derechos humanos, conforme a lo que ganamos y sobre todo a institucionalidad. Amigo, ahora que estamos en confinamiento y hablando de las redes sociales, ¿cómo tú le puedes, porque tú también has estado haciendo docencia en las redes sociales con tus posts, donde, o sea, las personas que no saben los términos legales y que tal vez no entienden cuando están en la rueda de prensa, muchos términos, la mayoría de las personas no los entiende y lo has simplificado. ¿Cómo tú puedes... ¿qué sugerencia le puedes dar a las personas para que sean multiplicadores de noticias o que sean presión ciudadana por las redes? Mira, algo muy importante y es una herramienta que nos ha dejado la democracia y el devenir de la humanidad, que son las redes sociales y la tecnología. Tenemos que atrevernos a utilizarlas. Hay jóvenes muy talentosos y talentosas, pero por el miedo al qué van a decir,
por el miedo a a su privacidad, no quieren utilizar las herramientas. Los medios alternativos son ese camino para nosotros tener voz. Olvídense de que a las juventudes les van a dar voz en los medios tradicionales. Ellos tienen líneas editoriales. Para nosotros romper ese cerco mediático y para no tener líneas editoriales de nadie, porque al final ellos dependen de quiénes pautan con ellos. Ellos depende de quiénes son los dueños de esos medios. Al final, lo importante es tener otros medios alternativos y generar docencia. Algo que me di cuenta es que muchas veces no sabemos de la emoción, no sabemos transmitir algunos términos a la sociedad. Entonces, en ese rol, yo dije, hey, así como los jóvenes podemos manifestarnos, así como los jóvenes podemos organizarnos, ¿por qué los jóvenes no podemos explicar las cosas? ¿Por qué no podemos decirle a la sociedad, a la población, qué significa un veto por inexequible? ¿Cuántas cuotas tengo que generar para tener jubilación? ¿Qué significa tal ley y en qué me afecta? ¿Por qué? ¿Cuál es el debate sobre ley seca? Si eso lo manda al municipio o lo manda al ejecutivo. O sea, nosotros debemos tener la capacidad igual. O sea, eso no es solamente a nosotros que somos amantes de las ciencias jurídicas, los ambientalistas, los contables, los que estudian educación, los que estudian medicina, los que estudian economía. O sea, hacer ese ejercicio y explicar a la población qué significa. Entonces, para mí es fundamental realizarlo, porque de nada funciona que yo hable de que yo estoy en contra del veto por inexequible del presidente, si al final la mitad de la población no sabe con qué se come, cómo se traduce el concepto de inexequibilidad. Entonces, algo muy importante y como una recomendación a todas las juventudes que están liderizando colectivos y organizaciones es saber llevar el mensaje a nuestra audiencia y a la población. Claro, no estoy diciendo con esto de que la gente tiene mentalidad de Fisher Price y que no entiende nada. Pero sí lo importante es que lo comprendan y que lo sepan digerir y explicarlo. Muchas veces, ¿por qué la población no me apoya o por qué me cuestionan? Pero es que realmente no te has tomado el tiempo, Serena, de audiencia, de explicarle la coyuntura. Entonces, por lo menos nosotros en reformas constitucionales, el año pasado, lo hablamos muy claramente. El tema no solamente era mandar la voz de oponernos a todo el paquete de reforma, era explicar de cierta forma, de alguna forma, el porqué. Entonces, esto se transpoló a las distintas situaciones que se dan, y por lo menos de mi parte, he decidido no solamente manifestarme, organizar, sino también hacer un poquito de docencia, y creo que a través de eso me ha ido bastante bien y me alegra el recibimiento que ha tenido esas infografías que he realizado, que no aspiro a ser influencer, no aspiro a ser youtuber ni blogger, en su momento será obviamente un proyecto, pero, hay una canción de Residente que dice que cuando levanto mi pancarta y alguien la ve, empieza a cambiar el mundo. Y yo pienso que cuando alguien lee mi infografía y le pone un like, no importa que sean 5 personas que leen la publicación, o sean 150 o 300, para mí siento que empieza a cambiar para. No, definitivamente en las manifestaciones del año pasado pienso que ahora que dices lo de la pancarta, muchos expresaron cómo se sentían a través de pancartas y pienso que fue un momento muy especial porque no todo el mundo se atrevía a hacer eso antes y sacamos se puede decir una valentía, o sea, un sentido de amor a la patria, y hay un pocotón de pancartas que son increíbles, así que no sé por qué me acordé de eso ahora que lo mencionaste, y en verdad espero que pronto podamos volver a la calle y luchar por las cosas que tenemos que hacer, porque pienso que hay mucho por luchar. Eh, ¿Qué otra cosa quisieras como tocar? Porque sé que hay muchos estigmas, hay muchos puntos que quisieras hablar sobre esto. ¿Qué otra cosa quisieras exponerle al público que tenemos aquí? Bueno, yo tengo dentro de varias etiquetas, ya hemos tocado como 2, 3. Hay otra etiqueta de que no financia. Realmente, que no financia a nadie. A menos que tú seas asociación o centro de estudiantes, por estatuto tú cuentas con una autogestión. Entonces, esa autogestión es fiscalizada por los propios estudiantes y por la universidad. Entonces queda en el estudiantado decir si tú administraste bien eso o no. Fuera de eso, si tú no perteneces a una asociación o un centro de estudiantes, que es la mayoría, porque no todas están dentro de un centro de estudiantes de una asociación, lo que queda es la autogestión y organizarse, por lo menos. Yo realizaba con mi gente seminarios, simposios, realizaba ventas de comida y tenemos una cuota de apoyo, cada uno pone un cuadro, $1, y así podemos
actividades, porque no voy a negar Serena. Y tú estás clara que cualquier evento, ya sea una manifestación, hasta una limpieza de playa, cuesta, Cuesta. cuesta, cuesta. Y entonces, por lo menos, en manifestaciones, la gente piensa de que, ay, te va a molestar. O sea, de la nada termina una protesta y viene alguien y dice, Ismael, no tengo plata para mi casa. ¿Qué te queda? Apoyarlo, buscar mecanismos. Hay personas que te dirán, Ismael, protesté, 4 horas en el sol, llegó la policía y tengo hambre y todo está cerrado, o sea, te toca quitar la persona. Entonces, son realidades que se dan y cuando tú sacas el cálculo, cuestan y que generan un dinero, o sea, el tema del suéter, el tema de una bandera, una representación, obviamente que son temas que cuestan, pero de que estamos financiados por un gobierno de afuera o por una persona, para nada, o por un empresario, para nada. A las personas no les gusta las manifestaciones, no las protestas. Ellos odian ese tema. Entonces, no te voy a negar de que tal vez haya 1 o 2, 3 protestas con interés político o personalista o politiquero. Eso se puede dar, pero son casos aislados porque la mayoría nace un espíritu transformador y de aportar algo al país. Es lo que yo puedo decir como una etiqueta. Esos son los otros mitos que hay. Ya, bueno, aquí tengo un par de preguntas que me hicieron. Ok, sabemos que protestar es un derecho, pero ¿por qué? Ok. Si tú me preguntas... Y definitivamente también después de eso es que sabemos que se estaba planeando hacer un proyecto de ley donde la manifestación fuera categorizada como vandalismo, porque eso también es porque es un problema. Así que empieza con la de por qué es un derecho y después continuamos con la otra. Ok, con el respeto de Serena, vamos a entrar en un plano legal. Obviamente voy a sentir como un pez en el agua, pero es importante explicarlo. La protesta social es una conjugación de 2 derechos, el derecho a la reunión y el derecho a la libertad de expresión. Esos derechos se conjugan en protesta social o manifestaciones. El derecho a la protesta es el más importante de todos los derechos. En el mundo de nosotros acá, la ciencia jurídica, los juristas lo llamamos el superderecho, porque es el derecho que te permite tener el resto de los derechos. Casualmente, los derechos humanos, los derechos fundamentales, nacieron gracias a la protesta, de las manifestaciones. Si no, no hubiesen existido estos. Entonces, obviamente que para el mundo del derecho es fundamental las manifestaciones porque permiten garantizar los derechos, alcanzar otros y no permitir de que estos quedan reducidos. Los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución son defendidos a través del derecho a protesta. Y claro, algunos dirán, pero hay que agotar las vías, pero es que siempre se agotan todas las vías. O sea, hay un problema en Panamá de que hemos sacrificado desde los 90, de los 80 para acá, la participación ciudadana para darle gobernabilidad. O sea, hemos sacrificado por casi 30 años participación ciudadana para dar gobernabilidad, que no es negativo, porque obviamente vinimos de una invasión, vinimos de una dictadura, entonces necesitamos generar institucionalidad. ¿Qué pasa? Hemos generado tanta gobernabilidad que hemos dejado a un lado el tema de la participación ciudadana. Entonces, la ley la ley 6 de 2002 permite y exige de que en toda institución pública haya participación ciudadana. Participación ciudadana. No la hay. Segundo, está el tema del derecho a reclamo, que lo reconoce la Constitución y la ley 38 del 2000, que en teoría tú puedes hacer una carta al servidor público y tiene 30 días para responderte. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que eso ocurre? Eso es eficaz. ¿Sabes cuántas de esas cartas quedan en la pantalla ahí? Quedan engavetadas. Entonces, adicional a ello, haces una carta al funcionario y no te responde. ¿Qué le queda a la gente y qué le queda a la gente en lugares lejanos? Protestar, manifestarse, y así son escuchados y cuidado que su reivindicación es lograda. Entonces, cuando tú ves el andamiaje legal, yo te puedo decir muy fácilmente de que el derecho a protesta lo reconoce nuestra Constitución en el artículo 38. En la Carta de Derechos Humanos, la Universal, en el artículo 20. El Pacto Interamericano de Derechos Civil y Político, en el artículo 21. Es más, en la Convención del Niño, en su artículo 15, reconoce el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión, que se traduce también en manifestación, en protesta. En la discriminación racial y también en el convenio de la discriminación contra toda forma de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que creo que lo conoces muy bien, también habla del derecho a la protesta. Y te puedo decir,
de que no permitir la protesta en nuestro país a través del Código Penal es un delito. No permitir la protesta. Artículo 169. Si tienen los abogados y los que estén interesados lo pueden buscar. Artículo 169. Funcionario o particular que no permita el derecho a protesta puede ser condenado de 1 a 3 años o se puede conmutar en días de multa. Ahora bien, también es importante agregar la última pregunta que hiciste, de que esos esfuerzos que se han hecho para, históricamente, el poder ha tratado de hacer dos cosas. Primero, estigmatizar a los que protestan, y lo ha logrado porque hay un sector de la población que nos ve como terroristas, vándalos, vagos, no tienen nada que hacer, y hasta los ambientalistas. Que usted porque se amarran los árboles, que están peleando, o que están en contra del progreso, es increíble el estigma que hay. Pero a pesar de eso, hay que seguir. ¿Cuál es la segunda herramienta que utiliza? La criminalización de la protesta. Y eso ha ocurrido en los últimos 10 años para acá. Por lo menos hay que recordar de que Martinelli estableció una ley que se llama la ley Carcelazo, que en teoría que es el artículo 170 del Código Penal, que por abusar de las manifestaciones podías quedar preso. Gracias a Dios, eso fue... Por acto, porque supuestamente actos de vandalismo. Querían meterlo bajo eso. Ajá. Exactamente, pero eso fue con Martinelli, este gobierno hubo una otra, pero la de Martinelli. Sí, sí. En el año 2015, en todas nos quieren tirar eso. La Corte Suprema de Justicia, en el año 2015, en el 30 de diciembre de 2015, declaró ese artículo inconstitucional, porque te voy a decir, Serena, ni la Corte Americana, ni la Corte Suprema de Justicia se ha atrevido a limitar el derecho a protesta. Increíble, la gente que cuando pasa, el taxista va pasando por ahí, y que te poco de pendejo, y, o sea, él te etiqueta, él te limita, él te insulta, te quiere aventar el carro, pero ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Corte Americana de Derechos Humanos se ha atrevido a limitar el derecho a protesta. Todos los casos en materia de derecho a protesta a nivel de la Corte Americana de Derechos Humanos lo gana el derecho a protesta. Cuando tú me preguntas, ¿y la libertad de tránsito? Sí, es un derecho también. Pero cuando entra esta colisión de derechos, la Corte Americana ha dicho, el derecho a protesta es más importante. Entonces hay que tener muy claro, es muy importante. Y lo último es que hace unas semanas atrás, increíblemente, el Ministerio de Gobierno presentó un proyecto de ley en la Asamblea para criminalizar el vandalismo. Pero es que vamos a eso. Quieren intentar criminalizar la protesta, quieren violentar el principio de intervención mínima del Estado en los conflictos sociales. Y mira, increíble, nos vendieron al principio de que por el tema de la cuarentena iban a haber saqueos, de la supermercado colocando de que tablita de madera por todos lados. Me pregunto, por el tema de Corundú y algunos intentos en otros lados, ¿qué saqueo se ha dado? Y el único saqueo que se ha dado es el de los políticos que están en el gobierno, con los sobrecostos y los sobreprecios. Es el único, y de los empresarios, es el único saqueo que se ha dado. Aquí quieren vendernos que la clase media y la clase pobre saquear medio Panamá por el tema de la cuarentena, la medida económica. Lo contrario, tú ves a los pueblos y a la residencia, por estando tranquilo, amenamente, que llegue el gobierno y que resuelva, pero no le tira la represión. Entonces, es importante no caer en etiquetas, en estigmas, porque ahorita los únicos que han saqueado y los que han intentado saquear son la propia gente, los funcionarios, los servidores públicos y los empresarios canallas. Y por eso es sin pepitas en la lengua, porque aquí estamos hablando claro. Claro, sí. Yo creo que todo lo que tú dijiste, yo pienso que la mayoría de los ciudadanos están anuentes de lo que está pasando y a través de las redes sociales, volviendo a lo de las redes sociales, es importante de que también se comparta toda la información, porque a veces lo que yo comparto le puede llegar a otra persona y lo que tú compartes le llega a otro target, entonces muchas personas le dan miedo compartir estas noticias de corrupción o que piensan que lo van a criticar y pienso que en estos momentos es donde más se tiene que compartir esa información para que le llegue a la mayoría de las personas. O sea, hasta que podamos pues salir de confinamiento. Así que, bueno, amigos, ya se está acabando la hora. La verdad es que yo estoy súper feliz de que hayas tenido la oportunidad de acompañarme en este live. Pienso que era un tema que teníamos que tocar hace mucho tiempo, pero bueno, ahora por estar en cuarentena que tenemos el tiempo. Y bueno, quería saber si le querías dar un último mensaje a las personas que nos están escuchando y agradecerte también por este espacio y por toda la información que nos has dado. Oye, mira, Serena, en verdad, los últimos lives que he hecho es acerca de derecho y acontecer político, y en verdad me motivó y me llenó de mucha emoción y conmoción que me hayas invitado para hablar de un tema que es tabú,
y que creo que era necesario abordarlo. Pienso que antes de octubre, de la cultura de octubre del año pasado, éramos muy pocos los que nos atrevíamos a manifestarnos, a defender estas causas, y gracias a que también ustedes mismos se dan cuenta de que la sufrieron, la vivieron, se dieron cuenta de que realmente somos jóvenes con errores y con aciertos, que solamente aspiramos de que vivir un país cada día mejor. Entonces, en verdad, este live para mí tiene un valor inconmensurable y lo voy a atesorar siempre. Sobre todo agradecer a todas las personas que han estado aquí. En verdad, me emociona que puedan escucharnos sobre este tema que genera muchas pasiones. Pero bueno, lo importante es seguir. Hay una frase que yo creo que se lleve, que Vanessa y a esa Emperatriz la usan bastante y me quieren vacilar con eso, pero una frase que debe quedar cada vez que queremos culpar a alguien sobre una protesta y decir que son violentos o decir que son vagos o haraganes. Yo creo que se lleve esta frase, si pueden ponerla en letra de molde y si la pueden poner en mármol, se los agradezco. Violentos son los que crean la desigualdad social, no los que luchamos contra ella. Entonces, en verdad, yo quiero agradecer a todas esas personas que están aquí y sobre todo a mi gente, a mis amigos y a mis amigas de derecho que están aquí. Así que quiero meter un gol político saludando a Ibeska, a Ivette, a Johanna, a Oliver, a Edgar, a Carlos. Oye, pero no nos podemos ir sin el llamado. Unidad. Unidad. En verdad, muchas gracias a todos ellos y a ti, y espero que les haya gustado este programa. Así que... Oye, gracias, amigo. Gracias por todas tus palabras. Y bueno, yo pienso que este tema se tiene que seguir tocando. Pienso que no solamente una vez, así que vamos a tratar de que, yo pienso que, bueno, con José Luis, hay tantas personas que estuvimos en la coyuntura y que vamos a estar en las próximas, porque definitivamente si el gobierno no se pone las pilas con la transparencia, evidentemente es lo único que tenemos que hacer. Así que yo pienso que se tiene que seguir hablando de este tema. Sí, es la única herramienta que nos queda, organizarnos y levantar la voz y reivindicaciones. Así que, en verdad, me alegra que hay bastantes jóvenes en esta coyuntura, bastantes jóvenes, está José Luis, bastantes jóvenes que quieran manifestarse, que quieran levantarse y que no seamos los únicos. Así es, amigo. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron la hora a súper atentos. Les mando un abrazo y, amigo, te mando un abrazo y, bueno, voy a dejar el live colgado ahí para que el resto lo vea. Un abrazo, amigo. Chao a todos. Gracias. Se me cuidan. Chao. Wakanda. Chao.